Entonces aquí la palabra ritualidad la estás relacionando con las actividades. No solo con las actividades, sino con la dedicación de una parte de la vida cotidiana a lo sagrado, a la fe, a la religiosidad, no solo a la iglesia. Lo menciono un poco jocosamente por el tiempo que le dedicamos a la iglesia. Puede haber ritualidad, de hecho hay ritualidad en la comida. Si oramos en la comida, que lo hacemos, esto también es ritualidad. Si vamos a visitar a una persona y oramos con ella, también es parte de la ritualidad. Pero no está tan metida la ritualidad en nuestra vida como aquí. Quiere decir que la ritualidad se coloca, de acuerdo a lo que estamos empezando a ver, por arriba de las, no nada más de las costumbres, sino que se coloca como obediencia a mandatos escritos. En el caso de Israel, sí. Como ritos. Sí, pero en términos religiosos en general y teológicos, la ritualidad o la manera en que lo trascendente entra a nuestra vida, ¿sí?, nos va recordando cosas que apuntan hacia la trascendencia. Cuando oramos apuntamos hacia la trascendencia y es una ritualidad también. ¿Por qué? Porque lo sagrado, nosotros buscamos lo sagrado y lo sagrado viene hacia nosotros según la experiencia religiosa de cada quien o espiritual. Y esa es una forma de ritualidad. Orar es una forma de ritualidad, no porque sea repetitiva, que a veces lo es, sino porque buscamos a Dios, buscamos su presencia, buscamos su respuesta, sabemos que nos oye, pero no todo el tiempo estamos orando. ¿Sí? Comemos, vamos al cine, vamos acá, vamos allá, y no estamos orando todo el tiempo. Al dedicarle algo a Dios en tiempo, a lo sagrado, a lo religioso, a lo espiritual, entonces la ritualidad como que regresa a nuestra vida. Esa incluso podría ser una manera de ver cómo la gente de hoy, lo que tanto nos quejamos, es que la gente no busca a Dios y no se acuerda de Dios, toda esa queja que a veces es muy cansada entre la gente religiosa, que se queja de los demás que no son religiosos como él o ella, es muy pesado a veces. Tiene que ver con eso, porque la ritualidad en la vida cotidiana puede adquirir otras formas. Por ejemplo, ir a un museo a ver una obra importante o ir a un concierto de música bien hecha, en fin, algo como eso también es parte de una ritualidad. No necesariamente apunta a la trascendencia o la trascendencia se manifiesta, pero es parte de una ritualidad. Pero en la ritualidad que estamos hablando siempre está Dios presente. Totalmente. Lo que no está como Dios presente ya no entra como ritualidad. Como ritualidad religiosa, no. Pero cantar el himno nacional en un estadio de fútbol es una ritualidad. En el box. Sí, también, ¿no? Que si lo cantan mal, pues ya se echa a perder, pero en fin. Entonces, sí, es parte, o sea, la ritualidad es parte esencial de la vida humana. Pero no toda ritualidad apunta hacia lo sagrado. Y lo que Dios quería en Levítico era que su pueblo fuera invadido por la ritualidad religiosa, como dice aquí, para relacionarse con Él. Por eso dice, ya sigo leyendo, es útil tener una celebración anual. El año judío, que no coincide con el año que hoy conocemos. No coincide ni en duración, ni en origen, trasfondo cosmológico, ni tampoco en los meses. No coincide en absoluto con nuestro calendario. No coincide, primero que nada. Es otra cosmovisión, es otra manera de percibir el tiempo. Es otra cosa diferente. Y la concepción que se tenga del tiempo, que varía de cultura en cultura, por ejemplo, los antiguos mayas tenían un calendario doble, precioso calendario el maya. El calendario maya está formado por un círculo así grandote, grandote, una especie de con mezquitas para que ruede algo adentro, y adentro hay otro circulito que va rodando dentro del grandote. Es el tiempo mayor y el tiempo menor. El tiempo mayor de los mayas estaba marcado por los catunes. ¿Los qué? Catunes. Es el tiempo mayor, es el tiempo de los dioses. Es el tiempo inaccesible para el ser humano que medio lo avisora, pero no lo entiende ni lo vive. ¿Catunes son dioses? Catunes son los tiempos grandes del calendario maya. Y la rueda chiquita es la rueda del tiempo humano, que está dentro del grandote, ¿no? Y los grandes catunes
que en la Biblia serían los grandes eones, pero esa es otra historia, la ruedita chiquita que va adentro va rodando más despacio. La otra grande también se está moviendo, se mueve también, pero esta otra se mueve mucho más despacio porque va adentro. Hay unos esquemas bien bonitos de los tiempos del calendario maya. Es como si marcara el segundero. Más o menos, pero es que ahí justo ahí estamos confrontándonos con el concepto occidental. Claro. No es que es lógico que el círculo más grande va más rápido. Claro. Antes había relojes que traían unos relojitos adentro chiquititos como segundo, algo parecido. Eso es más parecido, un segundero, pero había adentro un relojito, ¿no? Y ahí iba dando vueltas. Marcaba el segundito. Exactamente, Sí, claro, adentro estaba. Es verdad. Algo así, pero ese es el tiempo occidental. El tiempo judío, el tiempo maya, el tiempo mexica, el tiempo africano, en fin, vivimos en el mismo tiempo. Pero nuestra concepción, cómo pasa el tiempo por nosotros, es diferente. Por eso dice aquí una celebración anual. ¿Qué va a pasar en esa celebración anual? Que obtenga para todos los israelitas, no solo para unos cuantos, la absolución de sus transgresiones conocidas o desconocidas y la purificación de todas las impurezas. Lo más parecido a la fiesta del perdón de Levítico 16 en Mesoamérica. Ahorita hablamos de los mayas, ahora hay que hablar de la ceremonia del fuego nuevo que se hacía en el actual llamado Cerro de la Estrella, donde se prendía el fuego otra vez y la civilización, aunque obviamente ellos no le llamaban así, volvía a nacer. Se prendía el fuego, se circulaba y la gente respiraba y decía, vuelve a comenzar el mundo. Tampoco lo decían así, pero esa era la idea. El día del Yom Kippur para el antiguo Israel y para el actual también es el reinicio otra vez de la vida. Es volver a experimentar como comunidad. Por eso las lecturas individualistas de la Biblia son tan complicadas, hay que huir a veces de ellas, porque el horizonte del Antiguo Testamento al menos, y del Nuevo también, es un horizonte completamente comunitario. O nos perdona a todos el Señor, o no perdona a nadie. Así como pueblo, como unidad de un pueblo completo que creía en Él. Hoy no podemos hablar así porque no toda la gente cree en Dios y tampoco la que cree no cree de la misma manera que nosotros. Entonces no se puede hablar de pueblo hoy así, pero el horizonte comunitario ahí está, para todos los israelitas, la absolución de sus transgresiones conocidas y también las desconocidas. Aquellas que solo la persona sabía y que se guardaba y que no le contaba a nadie, sobre todo los pensamientos perniciosos que tenemos diariamente. Los neurólogos tienen el número exacto de cuántos pensamientos tenemos durante un día despiertos. Dicen cuántos pensamientos tenemos, ¿saben cuántos? El número aproximado. Y de esos, ¿cuántos son perniciosos, negativos, depresivos, autodestructivos? ¿Se quedan el positivo o el negativo? Digo, más por curiosidad. No mencionan tanto eso. ¿No? No, ellos no se meten tanto a eso. Ahí entran más los psicólogos, pero puede ser que esté equilibrado, puede ser que sean más los positivos, puede ser que en algunas patologías sean más los negativos. Es lo más probable, por supuesto. Pero bueno, entonces, y la purificación de las impurezas. No se trata exactamente de perdonar, por eso la palabra absolución tiene un sentido jurídico. Fuiste absuelto, eras acusado, hubo pruebas en tu contra, tú te defendiste, mostraste pruebas de descargo, se pusieron en la balanza las pruebas en tu contra y las pruebas de descargo, y un fiscal que te acusó esperaba una condena, y hay un juez que te condena y que dice así o así. Cuando es absuelta la persona, ¿no?, que es el caso, es diferente. Entonces, perdón, absolución y expiación son cosas diferentes. Pero con esas tres palabras se puede traducir Yom Kippur: el día del perdón, de la absolución o de la expiación. La palabra Yom es día
Y la palabra Kippur es la que se traduce así. De hecho, aquí vamos a ver la palabrita más larga. Creo que sí está ahí abajo. Sí, ahí está más abajo, está la palabrita larga y la otra. Entonces, no es perdonar exactamente. Absolver sí es perdonar a alguien, pero que era culpable. A veces perdonamos a personas que no necesariamente son culpables en el sentido jurídico. Te perdono porque no me invitaste a comer. Digo, es una simpleza. O sea, perdonarlo porque no te invitó a comer no tiene sentido. Sí, pero somos capaces de decirlo. Te perdono de que no me... ¿Pero me por invitó qué? a la fiesta. No me invitó a la fiesta, o sea, a tu boda, esto no tiene sentido. Se perdona de cosas serias, de cosas más importantes, ¿no? Agresión. Hay cosas como eso, ¿de Y acuerdo? debería, ¿eh? Sí, en serio, bueno. Porque además, en la actual fiesta del Yom Kippur, que también se sigue celebrando, y aquí está, aquí en el texto mismo está el día y el mes. En el día 10 de tal mes, del séptimo mes del año judío. Día 10 del séptimo año. Aquí viene adelante. Sí, lo que sería exigido por las faltas voluntarias. Cuando uno peca voluntariamente, requiere el perdón de Dios, pero cuando uno peca involuntariamente, ¿existen los pecados involuntarios? Sí. La clasificación esta antigua y muy católico-romana, pero que todavía nos pega, de pecados de omisión, pecados de comisión y pecados de pensamiento, ¿no? Todavía nos pega. Y nos la creemos mucho, pero el pecado es pecado y se acabó. Se trata de restablecer la consagración del pueblo. De eso se trata. El pueblo expía sus pecados a través del chivo expiatorio que van a soltar al desierto, y que ahí entra un elemento casi mágico que no fue purgado del texto. Ahorita lo vamos a ver, esa palabra Azazel. ¿Cuál? Azazel, la leímos, versículo 8. Después hará un sorteo sagrado, muy probablemente Urim y Tumim, los dados sagrados, ¿no? Para determinar cuál de los dos chivos sería apartado como ofrenda, sería sacrificado, y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Y es un nombre propio, versículo 8. Sí, es que en la nueva versión internacional no dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Punto. Sí, ahí le borran, le quitan, ¿no? Por la cuestión de Azazel, pero Azazel, uy, si vieran ustedes la explicación que da este señor acá sobre el Azazel, no, hombre. ¿Qué dice aquí? Azazel. Azazel. Puede significar enviado al demonio que habita en el desierto o chivo expiatorio. Ahí está. Se creía que en el desierto estaban los demonios. Y es una parte mágica, mitológica del texto, que no fue expurgada ni desmitologizada. El pueblo estaba comprometiendo su consagración por las transgresiones y las impurezas, que no es lo mismo. Pecados de comisión directamente y pecados rituales. Comisión, pecado, ¿qué es? Comisión es hacer el pecado. Hacer. Se comete. Comisión es cometer el pecado. Cometer el pecado. Okay. Omisión es dejar de hacer algo que puedo hacer. Okay. Pablo se refiere muchísimo a eso. El que sabe hacerlo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es el de omisión. Omisión, okay. Y los de pensamiento, pues son esos en los que somos reos de muerte todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos pensando cosas malas. Todo el tiempo. ¿Qué es el proyecto? ¿Cómo? Nada. No hay forma de esquivar el bulto. Nadie puede decir, no, yo no soy así. No, claro. En absoluto. Entonces, transgresiones, pecados e impurezas, rituales, que una mujer en días de su menstruación fue al templo. Es impureza. Tiene que ir a hacer su trámite, el ritual, ¿no? Bueno, esta celebración, segundo párrafo, tiene lugar el 10 del séptimo mes, Tishri, septiembre, octubre, entre septiembre y octubre, porque los calendarios no coinciden. Nosotros usamos el calendario gregoriano con algunas modificaciones, ¿no?
y no coincide. Es más, ni la semana coincide con el mundo hebreo. Ni la semana, ni el mes, ni el día, ya lo veíamos, y mucho menos todo el calendario completo. No coincide. Por lo tanto, está entre septiembre y octubre. Por eso el día del Yom Kippur de 1973, así como esta semana, si pensábamos que ya habíamos visto todo este año, Sí, no, vamos empezando. Qué horror. la cosa está cada vez peor. Bueno, el día de Yom Kippur, en el mes de ¿cuándo fue? ¿En octubre? Fue en octubre. En 1973, yo estaba terminando la primaria, ya había entrado a la secundaria. Sí, entré a la secundaria ese año. Los países árabes, encabezados por Egipto, en este caso por el presidente Anwar el-Sadat y sus aliados, todavía Siria andaba muy aliada ahí, porque un tiempo en que fueron un solo país, la República Árabe Unida, en fin, atacan a Israel el día de Yom Kippur, cuando toda la gente está en la ritualidad, el día máximo de la ritualidad judía, concentrados en el ayuno, en las ceremonias, en todo lo que marca el Yom Kippur, y entonces los árabes, muy conocedores de eso, ¿no?, lanzan el ataque. Cuando no sonaron las alarmas. Hay teorías de los dos lados, que sí, que no, que por qué no sabían, que por qué no se previnieron, algo parecido a lo del 7 de octubre de hace 2 años, parecido. Ya lo de esta semana ni hablemos, pero hay teorías de los dos lados, que sí se sabía y que se esperó y que se aprovechó para voltearles todo, en fin, toda una historia. Pero ahí está la fecha, ¿no? De septiembre y octubre. Es el sumo sacerdote únicamente quien lleva a cabo todos los ritos, el máximo sacerdote. El pueblo se asocia a su modo de actuar durante una jornada festiva, es una fiesta, como no celebrar el perdón, con un ayuno. O sea, sí ayuno, pero también felicidad, sí ayuno, pero también alegría, y ahí están las citas, 16 y 29, que vamos a ver ahora, y luego en el capítulo 23, que vamos a llegar también. Solamente es en el gran calendario litúrgico, 23-27, donde se leerá el nombre de esta jornada. Día de las absoluciones, en plural. En Yom Kippur está en singular. Yom HaKippurim está en plural. Toda la terminación en im es plural en el hebreo. Absolutamente todo lo que termina en im es plural. Y el 23, que dice 23-27, que lo vamos a ver muy rápido, Levítico 23-27, ahí está el día del perdón desde el 26. Asegúrate de celebrar el día del perdón, le dice el Señor a Moisés, el 10º día del mismo mes, 9 días después del, y aquí lo llama muy bien, del Festival de las Trompetas. ¿Sí? Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, eso lo sabían los árabes, lo saben muy bien, porque el día es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios, hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios, etc. No lo leo ahora todo, pero aquí aparece la idea de hacerse justo. Hacerse justo. El judaísmo contemporáneo, desde hace muchos años, mucho tiempo, hace una clasificación de personas justas que hay en el mundo, que hay en el libro. Personas que pueden ser judías o no. Personas que representan los valores máximos de la humanidad y que para el judaísmo representan la obediencia a Dios. Tendremos que hablar después de eso, porque el pensamiento judío contemporáneo, que es muy, muy profundo,
muy respetuoso de la tradición del Pentateuco, ha trabajado ese concepto de justo. Tiene mucho que ver con lo que pasó con Abraham en Sodoma y Gomorra, mucho que ver. Si encontramos un justo, salvas a esta ciudad, y Dios dijo, sí, si hubiera uno, y no hubo ni uno en esa generación. Entonces es el día de las absoluciones, en plural, Yom HaKippurim. Arriba está en singular, aquí está en plural, en Levítico 23, 27. Tercer párrafo. Encadenado con el relato del capítulo 10, que es donde murieron los dos hijos de Aarón por hacer algo incorrecto, el texto comienza por subrayar que es el único día del año en que el sumo sacerdote está autorizado a entrar en el santo de los santos, en el lugar santísimo. ¿Sí? Kodesh, y nadie puede acompañar. Tiene que entrar él solo. Allí, encima del propiciatorio, Caporet, la tapa del arca de la alianza, Dios está especialmente presente. Lo dijo al principio, lo leímos. Yo estoy ahí, y le llama acá lugar santísimo, ¿sí? Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación, sobre la tapa del arca, se entiende. Dios está especialmente presente, lo que manifiesta la nube del perfume del rito del incienso. Versículo 13 dice: en la presencia del Señor, que ya está ahí representado con esa bruma, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas. Pone el incienso sobre las brasas y eso hace que salga más humo, se haga una madera ahí, ¿no? Crece el humo, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, que es el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones como debe ser, ¿qué dice? No morirá, la va a librar. Si no la sigue, ahí se queda. Es la atracción y la repulsión que produce lo sagrado. Lo sagrado atrae, pero también causa repulsión. No, yo no me acerco a eso porque Dios me va a fulminar. ¿Sí? ¿Y si es repulsión o es miedo? No, es repulsión. El opuesto en esa teoría de lo sagrado es atracción y repulsión. Cuando le dicen al pueblo, ven acá, acérquense para que hablemos con Dios, y el pueblo dice, no, tú ve y habla con Dios y métete a la nube y enciérrate ahí con Él. No, nosotros... Esa repulsión no es temor. Es todo, la repulsión incluye todo, porque lo sagrado o te bendice o te fulmina. No hay extremo, no hay puntos intermedios, ¿no? Por eso es repulsión. Entonces el pueblo dice, no, tú ve a hablar con Él, porque si nosotros nos metemos ahí contigo, nos va a fulminar. Ya lo conocemos como es. Ya sabemos cómo es. Por lo tanto, tú y Él hablen y encuéntrense y arréglense. Nosotros no vamos a ir con Él. Pero aquí es la nube del perfume, del rito del incienso. Y los ritos, dice acá, ya vamos a cerrar, se desarrollan en 3 tiempos. 3 tiempos para el desarrollo del rito. Aquí está. Primera parte, versículos 11 al 19. El sacerdote, habiéndose revestido con los ropajes de una excepcional santidad, y aquí la excepcional santidad está marcada por la ropa, por los famosos pañetes, que en realidad eran una especie como de boxers, ¿no? La ropa interior del sacerdote. Entonces, tiene que prepararse bien, bañarse bien, presentarse bien, con la ropa correspondiente, adecuada y todo. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérsela. Debe ir completamente limpio, físicamente. Inmola un toro y un macho cabrío. Inmolar es sacrificarlo. Prepara los demás ritos y después de hacer eso, entra
lo voy a decir en latín, en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo, en el lugar más santo de adentro de la tienda de campaña que es el tabernáculo. El lugar más sagrado al que solo podía entrar el sacerdote. Entra ahí y la teatralidad del asunto es muy importante aquí, porque de eso no hemos hablado, casi nunca hablamos de eso. El culto es una escenificación teatral. El culto hoy, las teorías contemporáneas del teatro lo dicen muy bien, el culto es un performance. El culto es un collage de situaciones, el culto es una reunión de motivos simbólicos. El culto es todo eso, ¿sí? Entonces, como el culto es todo eso, aquí estoy hablando de esto porque el sacerdote entra envuelto por el humo del incienso, como cuando ponen el hielo, ¿cómo le llaman este hielo? Seco. El hielo seco de los conciertos, ¿no? Empieza el hielo seco y ahí está el cantante, ¿no? En determinado momento del show, que también es un performance, sale el hielo seco y ahí empieza, ahí está el show tremendamente. Algo muy parecido a eso. Envuelto por el humo del incienso. Entonces aquí lo que impacta es lo visual. ¿Perdón? ¿Qué coche es? No, pero no tiene ahí la marca del coche. Hyundai. Pues hay que preguntar, ahorita preguntamos. Sí, gracias. Entonces, envuelto por el humo del incienso, lo visual, ver eso y oler lo que estaba ahí. O sea, no solamente es lo visual, sino lo olfativo. Por eso muchas veces hemos dicho que en el culto que hacemos nosotros ahora, pues el sentido del olfato está perdido, porque no hay nada para el olfato, nada. A veces cuando se ponen flores en el santuario o en el templo, el olor que tengan pues no alcanza a llegar a toda la gente. El olfato está perdido en el culto. Esto sería como en el Palacio de Hierro. Que se aromaticen varias zonas del santuario, ¿no? Sí, no es mala idea. Es la primera parte. Hace eso el sacerdote. Segunda, viene después un ritual, y vean lo que dice aquí nuestro autor francés. Viene un ritual que tiene equivalentes en otras muchas religiones. Los hebreos no eran los únicos en hacer eso. ¿Hacer qué? Ahí viene la explicación. Sobre la cabeza de un macho cabrío, un chivo expiatorio, dice el texto, designado por la suerte, habiendo sido el otro sacrificado. Se echan las suertes y cuál de los dos chivos va a ser sacrificado y cuál va a ser expulsado y enviado al desierto con el Azazel. El sacerdote impone las dos manos confesando todas las perversidades de los israelitas, sus desobediencias y sus pecados. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto a los pájaros también? Habíamos visto a los pájaros. Allá eran pájaros y aquí son chivos expiatorios, uno sobre todo. Y se envía al macho cabrío para que se pierda en el desierto. Aquí, justo en este punto, empieza la explicación del comentario amplio donde viene todo lo de Azazel. Azazel es toda una historia. Y la tercera parte termina, finalmente, el sacerdote retoma sus vestiduras habituales, de hecho se cambia adentro del lugar sagrado. Allí adentro se quita la ropa esta, retoma sus vestiduras habituales y celebra los holocaustos que completan la absolución y significan que se ha restablecido la comunión. En el momento en que el sacerdote sale vivo del tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Claro, estallaba la ovación, como dicen los cronistas deportivos. Ese sería que si no lo sacan con el... Primero, si sale vivo,
El arma. Todo el pueblo, empezando con él, todo el pueblo siente la alegría del perdón. El Señor aceptó nuestro sacrificio, salen con él. Hay una persona designada exprofeso para soltar el chivo, otro. Y al chivo lo llevaban y lo encaminaban para el desierto, donde lo esperaba eso extraño y raro que es el Azazel. ¿Qué? Azazel, el versículo 8. El versículo 8, ¿sí? Azazel. Llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Y es ahí donde pues nuestras Biblias no nos explican qué era Azazel. Y ahí lo quitaron para abreviar y demás. Hay que ver las demás versiones de la Biblia. Si dicen Azazel, la suya dice, ¿no? El versículo 8 dice Azazel. ¿Sí? 8. Levítico 16, versículo 8. Dice Azazel mientras... Dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. El 16, 8. ¿Es 23 o 20? 16. Ah, 16, 8. Y como estaba en el 23. Fuimos al 23, es bueno, verdad. dice, si echará suerte Salón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel. Es que finalmente igual ya traen, pues, de tantos años en Babilonia, dioses. Varias cosas. Influencias. Leemos rápido, sí, todavía 2 minutos más y comentamos esto que viene aquí en el comentario. Dice, sea lo que fuera Azazel, porque hay una explicación acá muy, muy minuciosa de lo que podía o no ser Azazel. Está la asociación esta con los demonios. Se creía que en el desierto había demonios y que esos demonios eran negativos, por supuesto, y complicaban la existencia de las personas y su vida. Azazel es quizá el principal de los Seyim, demonios peludos, según el significado de esta palabra de origen semita no hebreo, traducida generalmente como sátiros. ¿Cómo? Sátiros. En la tradición grecolatina son muy famosos los sátiros. El sátiro es aquel macho cabrío, y la palabra ustedes ya la ubican con su significado, ¿no? Todos entendemos lo que es un sátiro. Burla, ¿no? Como burla, pero tiene un pesar. tiene un origen. Incluso había una película de Mauricio Garcés sobre eso. El sátiro es el obsesivo sexual. Eso es el sátiro. Y ese macho cabrío o chivo de la tradición grecolatina era eso. Traducido como sátiros. Estos seres aparecen como demonios cabríos que supuestamente vivían en los desiertos. Isaías 34:14 dice que viven en las ruinas de Edom, junto con Lilith, la otra Eva rebelde, y otras bestias salvajes. Jeroboam estableció sacerdotes para estos seres y lugares de culto, segundo de Crónicas 11:15, que fueron demolidos por Josías. O sea, hay una historia detrás de Azazel, ¿sí? La etimología de este nombre no es fácil de esclarecer. Algunos lo derivan de Azal, expulsar, eliminar, y otros con el árabe Azazú, territorio áspero, que tiene que ver con el desierto. En fin, hay muchas explicaciones, pero aquí hay cuando menos estas dos citas muy interesantes sobre cómo se pensaba o se creía que había un Azazel en el desierto. En Qumran, Azazel es el líder de los brujos y las brujas, así como de los fabricantes de armas. ¿Qué tal? Y de adornos de metal, piedras preciosas y tintes. Eso creían en Qumran. En otros lugares de esta obra que se menciona, el Apocalipsis de Abraham, es asociado con el infierno y el mar. Pero terminamos.
Sea lo que fuere Azazel, dice, lo que importa aquí para nosotros, dice el texto, es que se trata de un gesto de transferencia. Se transfiere y se coloca en el macho cabrío, que es guiado para impedir que regrese, y es soltado al desierto, lejos del campamento, donde se le dejaría vivir libremente hasta su muerte. Pobre animal, ¿no? Por un lado, porque sobre él se coloca toda la maledicencia, todo el mal, todo el pecado, todo el arrepentimiento. Y de hecho, y con eso acabamos, versículo 21 de Levítico 16, muy importante este versículo. Presentará el chivo vivo, versículo 20, cuando haya hecho todo eso. Ya purificó el lugar santísimo y presenta el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él 3 situaciones del pueblo, marcadas por 3 palabras hebreas: iniquidades, rebeldías y pecados. Esas 3 cosas. Todas las maneras humanas, sobre todo las voluntarias y conscientes, de violentar la ley de Yahvé y que merecen ser castigadas con el sufrimiento. Y aquí vamos a cerrar con algo que es muy inquietante. Para la carta a los hebreos, sobre todo en el capítulo 9, versículo 28, el Señor Jesús es el chivo expiatorio. Vivo. Vivo. Si tomamos la analogía con mucho cuidado de este lugar que es Azazel, el chivo vivo es enviado al desierto para que ahí siga su vida y sufra. De hecho iba a sufrir bastante, pero se va al desierto, a un territorio donde Dios supuestamente no se hace cargo de las cosas. Y en el credo apostólico nosotros decimos que el Señor Jesús descendió a los infiernos. Así decimos, ¿no? Uh-huh. ¿Y lo creemos? Pues por lo que creemos, pero... ¿Qué parte del Nuevo Testamento dice que el Señor se fue ahí? Hay una parte donde el apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice que el Señor Jesús le fue a predicar a los espíritus muertos. Es un pasaje complicadísimo, pero a lo que voy con esto, y voy a leer esta parte final, es que el paralelismo, que es complicado, pero Hebreos lo hace. Hebreos 9, 28, y toda la carta a los Hebreos, hace eso, le aplica al Señor Jesús el carácter, la labor, la figura tipológica del chivo expiatorio del Levítico. Y como se leyó antes, el chivo expiatorio existía en otras culturas también, no era la única en Israel donde sucedía esto. Dice aquí, el siervo sufriente del segundo Isaías, Isaías 53, se convierte también en el chivo expiatorio, y grupos judíos de orientación sobre el futuro esperarán un sumo sacerdote redentor que en el día de la expiación derrote a las fuerzas del mal y libere a los justos oprimidos. Por su parte, los cristianos aplicarán la figura del chivo expiatorio a Jesús, quien sin pecado propio alguno, ¿qué pecado podía tener ese pobre animal? Ninguno. El paralelismo está claro. Llevará sobre sí todos los pecados de los hombres y se los lleva al desierto para que Dios se olvide de ellos. Dios practica y le gusta practicar la amnesia. ¿La qué? Amnesia. Amnesia es el olvido. A Dios le gusta olvidar nuestros pecados. Y nosotros felices de que se le olvide. Eso pedimos. Eso pedimos. Olvídate de mis pecados. Cuando le decimos al esposo, a la esposa, oye, te hice esto así, ¿lo puedes olvidar? Y la persona dice, no, todavía no. Dice, ¿no?
olvídate de mis pecados, Señor. Yo sé que tú quieres olvidarte de mis pecados. Y Dios dice, no, todavía no. Pero Dios se olvida de los pecados. Y entonces esta figura dice, como el macho cabrío destinado a Azazel, él también morirá fuera del campamento. Eso lo dice textual el texto, Hebreos 13:12, para santificar al pueblo con su sangre. De modo que cuando leemos ese pasaje de Hebreos 13:12, donde, bueno, en los evangelios también está, que murió fuera de la ciudad, muere fuera del campamento, lo que Hebreos 13 está recordando es el chivo expiatorio que se enviaba al desierto de Azazel para que Dios se olvidara de los pecados. Habitualmente nosotros pasamos en blanco por eso. Y el Levítico nos viene a ayudar. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Por eso Hebreos es el complemento, es la respuesta, es la interpretación cristiana más adecuada y mejor realizada del Levítico. Hebreos sin el Levítico no es nada. Hebreos interpreta y le aplica cristianamente al Señor Jesucristo todo lo que aparece en el Levítico, sobre todo el capítulo 16, para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, por eso es tan importante el capítulo 16 y la fiesta como tal, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, que anticipa tipológicamente, ritualmente, anticipa lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y el Señor ya se olvidó de nuestros pecados. Es que todavía nos falta cometer algunos, pues también de eso se va a olvidar. Seguimos pecando, ¿no? ¿O no? Sí, bien. No, sí. Seguimos pecando, como dice la canción, ¿no? Sigamos pecando. Y la mujer dice, todavía no olvida. Todavía no. Todavía. Muy bien, hermanos, vamos al culto porque ya estamos en el tope justo.